Entramos de este modo al noveno encuentro. Es el noveno programa que dedico en este bloque al Nuevo Testamento, y así estamos tratando de conocer en cada encuentro cómo nos aproximamos a los evangelios con todos los antecedentes, antes de llegar a la construcción de los evangelios. Y hemos dicho que básicamente cuando tenemos que hablar de los evangelios necesitamos conocer tres etapas o tres momentos para llegar a conocer justamente estos libros que llamamos evangelios. El primer momento, la primera etapa es el anuncio hecho por el mismo Jesús, como lo venimos tratando, y me gustaría darle un tinte final, si bien lo último que tratamos fue los milagros de Jesús, que más que resaltar la misericordia del Señor, lo que hace Jesús es tomar los textos de Isaías y los realiza en una forma visible para demostrar de esta manera, dijimos, que el reino de Dios ha llegado, está entre nosotros. La última de las referencias era relativa al anuncio de la buena noticia a los pobres. Ahí se refiere a Isaías. Y esto lo encontramos en Mateo 11:5, en paralelo con Isaías 61:1. Recordarán, el Señor me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Esto se ve en el Evangelio según San Mateo, cuando Jesús se sienta a comer con los pecadores, un gesto que provoca el escándalo de los más religiosos de este tiempo, que son los fariseos, indudablemente. Esto lo podemos encontrar en Mateo 9, del 10 al 13. Para que todos podamos comprender correctamente, en la época del Señor hubo tres grupos de hombres religiosos, por así llamarlos, mezclados también un poco con todo lo que es la política, porque el poder religioso judío era un poder político religioso. Los fariseos son laicos. Dentro de los fariseos se va adhiriendo un gremio que son los escribas, pero son laicos muy estudiosos de la Biblia, obviamente de la Biblia judía, ¿verdad? Luego existían los celotes o celotas, ambas palabras son correctas, que defendían la cultura judía a través de las armas. Eran guerrilleros. Y por otro lado, existían también los saduceos, que eran sacerdotes, pero los más religiosos eran los fariseos. Desde el momento que Jesús mismo es, como venimos tratando, la buena nueva, la buena noticia, que Él con su proceder demuestra que ha llegado el momento del reino de Dios, esta buena noticia aparece sobre todo cuando Jesús sube a la cruz y muere y resucita para salvarnos. Ahí ya se impone la buena noticia. Entonces, la síntesis de esta palabra evangelio, nueva noticia, es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Justificar es redimir, redimir es liberarnos. Nuestros pecados han quedado borrados por la muerte de Cristo, por eso decimos, fuimos
redimidos. La redención la ubicamos siempre en el pasado, la salvación en el futuro, porque para salvarnos nosotros tenemos que contribuir al plan de Dios, que es lo que se llama comúnmente estar en el camino, o bien nuestra santidad, o estar en el camino de la santidad. Para un bautizado, las puertas se le abren para recorrer el camino de la santidad y un día llegar a ser santos. La santidad no es un elitismo por parte de Dios, sino que es el deseo vivo de Dios para cada bautizado. Y si alguien que me está escuchando dice, yo soy bautizada, yo soy bautizado, pero estoy lejos de la santidad, no se imponga ese parámetro que está lejos de la santidad, porque la santidad no está lejos de nadie y uno tampoco está lejos de la santidad. La santidad es una invitación, provocación, seducción por parte de Dios hacia el hombre. Lo que el hombre tiene que hacer es dejar de lado sus escrúpulos, no estar pensando anclado en sus pecados, cómo ha sido su vida anteriormente, sino requiere mirar el futuro. Y el futuro se mira teniendo un presente noble. Y si hay oyentes que dicen, mi presente no es noble, ya lo va a ser. Calma, paciencia, como dice el profeta, ¿no? De parte de Dios. Alerta, pero ten calma. El segundo momento, la segunda etapa del Evangelio, está constituido por los apóstoles, es decir, los discípulos de Jesús que fueron testigos de todo lo que él hizo y dijo. Por lo que podemos observar en las páginas del Evangelio, mientras Jesús actuaba o predicaba, los discípulos estaban a su lado, pero entendían poco o nada de lo que sucedía, porque lógicamente es el misterio divino en medio de lo propio de la humanidad, de los hombres. Es lógico que esta actitud sucediera. Es distinto de seguir a un maestro de filosofía o a un líder humano. Estamos hablando de Dios entre nosotros. Esto queda de manifiesto sobre todo con el comportamiento que ellos tienen durante la pasión. Uno lo traiciona, otro lo niega, todos huyen, durante la cena discuten en la mesa sobre quién es el más grande entre ellos. Esto nos da la pauta de que la visión que los apóstoles tenían en este momento, era una visión muy reducida. Entendían el reino, pero no en el sentido de los profetas, y es eso lo que tenían que entender. Pero claro, hubo un acontecimiento que cambió esta situación y ha sido la resurrección del Señor y la donación que luego hace de su espíritu cuando se reúnen con la Virgen en el cenáculo. Entonces, punto 1, la resurrección del Señor. Lo vieron y como dice la Escritura, se apareció varias veces a todos ellos, principalmente, y a unas 500 personas. Pero principalmente a quien más se apareció Jesús resucitado fue a los apóstoles. Y después les dio la donación de su espíritu. Todo el hecho que vemos relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, la efusión del Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles. Los apóstoles, bajo la influencia de los sucesos de Pascua y de Pentecostés, van a sentir una transformación de la visión que ellos tienen del Señor.
al ver a Cristo resucitado, entienden de otra forma todo lo que ha sucedido, y principalmente con la venida del Espíritu Santo, profundizan, comprenden el verdadero sentido que tenían las expresiones, las palabras, los hechos del Señor y la misma muerte del Señor. O sea, el núcleo central de nuestra fe cristiana es la resurrección, porque de aquí en más todo cambia. En el texto del Evangelio encontramos algunos ejemplos en este cambio que se produce en los discípulos. Los voy a llevar al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice la palabra: le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba, como todos sabemos, y lo dice el Evangelio, del santuario de su cuerpo. ¿No es cierto? O sea, en 3 días lo levantaré, lo dijo claramente. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho eso. O sea, que había dicho eso. Y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Repito, destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Más adelante, en la escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, pasa exactamente lo mismo. Lo llevo al Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 14 al 16. Jesús, habiendo encontrado un asno, se montó en él según está escrito: no temas, hija de Sión, mira que viene tu rey montado en una cría de asna. O sea, esto no lo comprendieron sus discípulos en ese primer momento, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de que esto estaba escrito sobre él. ¿Y qué era lo que le habían hecho? Entonces, hasta el momento de la resurrección, hoy tenemos que tener en claro, hay un entendimiento pobre o digamos nulo por parte de los discípulos. Ahora, todo cambia después de la resurrección del Señor. Después de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, como dijimos recién, hay una comprensión mayor de todo. Por eso digo, de las palabras, de las expresiones del Señor, de los hechos y también de la muerte del Señor. Porque cuando uno muere, muere para resucitar. Como escuchan al inicio del programa, en la voz del locutor, las palabras de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Claro, muero para resucitar. Eso es, muero porque no muero. Ahora, después de la ascensión del Señor al cielo, todos recordarán que el Señor los llevó a un pequeño monte. A los 12 les dijo, mientras se elevaba, perdió el contacto con la gravedad, se iba elevando, hasta desaparecer entre las nubes. Allí les dijo: vayan e instruyan, vayan y enseñen a todas las naciones,
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los misionó. La palabra misión, el verbo misionar, proviene del latín mittere, es enviar. Él los envió, ahí les dio la misión. Vayan a todas las naciones. Entonces, después de este momento, de la ascensión del Señor, los discípulos son los que se encargan de salir a anunciar el Evangelio, así como lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no se limitaron a repetir textualmente lo que oyeron, sino que lo hicieron con esta nueva intelección posterior a la Pascua y a Pentecostés. Ellos van a predicar un Jesús explicado, aclarado, interpretado. Ellos mismos entienden ahora de otra manera lo que significó la vida del Señor, y así lo van a proclamar relacionándolo con las profecías del Antiguo Testamento. Si el Evangelio anunciado por Jesús es una presencia, una persona que actúa, el Evangelio anunciado por los apóstoles es una visión de toda la actuación de Jesús, hechos y palabras, a la luz de dos experiencias irrepetibles: la Pascua y Pentecostés. Volvemos a insistir en esto, que les hacen comprender, les hacen profundizar todo lo que esto significa. Por eso el Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre, es quien más los entiende. Ellos vieron, ellos se preguntaron, ellos reflexionaron, ellos se entristecieron, ellos tuvieron miedo, pero lo siguieron. Ahora, después de la resurrección y después de Pentecostés, ahí es donde todo ya cambia totalmente. Esa presencia viva de Cristo en el alma. Y nosotros, paralelamente, podemos a lo mejor no verlo al Señor, pero sí lo sentimos en el alma. Dichosos los que creen sin haber visto. Recordemos siempre estas palabras. Dichosos los que creen sin haber visto. Vamos a entrar ahora al tercer momento o la tercera etapa de los evangelios. Es el de los escritores. Cuando los apóstoles predicaron la buena noticia y fundaron comunidades en distintos lugares del mundo, fueron apareciendo algunos textos escritos. En primer lugar, aparecen las cartas. Como los apóstoles no pueden estar en todas partes al mismo tiempo, se comunican con las comunidades a través de cartas, como hace San Pablo. Pero dentro de las comunidades también aparecen textos. Por ejemplo, las celebraciones litúrgicas dan ocasión, digamos así, a que se pongan por escrito algunas palabras del Señor. La celebración de la Eucaristía o del bautismo requieren palabras del Señor para leer en esos momentos. Entonces empiezan a aparecer algunos textos sueltos. También va a ser necesario tener algunos textos para ayudar a la predicación. Hay que recordar ciertas frases de Jesús o algunas parábolas, citas del Antiguo Testamento que hay que relacionar con los hechos o los dichos de Jesús. La comunidad cristiana debía, digamos, polemizar
en distintos frentes con diversos adversarios. Se le oponían judíos y se le oponía a la comunidad cristiana los paganos. Entonces era muy necesario para arguir, o sea, para argumentar las cosas, fundamentarlas ante la rivalidad, en medio de un mundo muy adverso, muy ortodoxo en el mal sentido de la palabra. Digo, es necesario retener frases, gestos que Jesús pronunció, hizo, que sirvan para oponer argumentos a estos adversarios en todas las discusiones que se generaban. Estamos en los inicios de la era cristiana. También hay que tener textos para la catequesis, es decir, para los que ya son cristianos y deben profundizar su fe. Para esto es necesario tener un buen material de discursos y de parábolas de Jesús. También se necesitan normas para la organización de las comunidades. Palabras de Jesús que sirvan para indicar cómo tienen que ir los misioneros, qué requisitos deben cumplir, cómo tienen que predicar, qué actitudes deben asumir, por ejemplo, el presidente de una comunidad. Va a haber cabezas en las comunidades, y siempre la cabeza es una, por más que tengan colaboradores. Siempre es una y debe ser así. Una es la cabeza. Cuando hay una sola cabeza, hay una identificación con la cabeza. Si quieren ser 2 cabezas o 3 cabezas, ahí va a haber una disgregación. Por eso siempre en la iglesia se mantiene en cada lugar una cabeza. Es como si dijésemos en el orden de un colegio, hay 2 directores, no, uno es director y el otro es vicedirector, pero la cabeza es el director. Pero cuando llega el momento en que los apóstoles mueren, entonces le sucede otra generación con el consiguiente peligro, digamos, de que toda la enseñanza se desvirtúe, como pasa con otras enseñanzas. Es aquí cuando el Señor va a suscitar en las comunidades algunos personajes para que pongan por escrito lo que los apóstoles predicaron. ¿Me comprenden? Entonces, estos personajes que ponen por escrito, que son los escritores, irán recorriendo las iglesias para recoger en cada comunidad todo este material apostólico perteneciente a cada una de las comunidades. Lucas, de hecho, nos dice en el prólogo de su Evangelio que él investigó cuidadosamente lo que muchos escribieron. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4. Entonces, la primera tarea de los escritores es recopilar. Recopilar. Deben ir a las comunidades buscando los textos que se conserven de la enseñanza de los apóstoles. La fidedignidad es muy importante. Y así lo hacen, y así todo empieza a surgir. Deben realizar una selección, porque muchas cosas estarán repetidas, otras no estarán tan bien conservadas. Por eso, una vez seleccionado el material, se lo debe sintetizar, encontrar el texto apropiado para una frase, el encuadre histórico conveniente y la relación con otros textos, entre otras cosas. Así es que se van gestando los evangelios.
Vamos a llegar hasta aquí hoy por cuestiones de horario y así cada miércoles en cada encuentro vamos conformando este ciclo del Nuevo Testamento. Cerramos este momento con este bello tema musical: por tercer cielo creeré.